Quisimos hacer esta serie pensando en la gran relación que tiene el estado económico de una persona con, con Dios. Aproximadamente en el año 2003 empezamos a escribir un libro y el mismo lo hemos actualizado con el propósito de, pues, colocar todo lo que se ha aprendido en los últimos 18 años más o menos. Es una realidad que cuando yo estaba trabajando para un corporativo, antes de renunciar para dedicarme totalmente al ministerio, empecé a ver una gran relación entre la manera en que los ejecutivos, la empresa y los negocios se manejaban y cómo esto tenían principios de alguna otra manera bíblicos en su mayoría. Pude apreciar y pude observar la gran relación de los principios divinos dentro de gente que no conocía realmente a Dios. Y como lo dijera Jesús, a veces los hombres de este siglo son mucho más audaces que los hijos de la luz. Por lo tanto, decidimos emprender en este escrito y explicar un poco más acerca de ello. Esto nos llevó a ver cómo es que la mayoría de los miembros de la iglesia de alguna otra manera alaban a Dios, adoran a Dios, tienen un amor muy profundo por Dios, pero hay una relación muy lejana en cuanto a sus hábitos diarios, en cuanto a lo inconsciente que es la membresía con sus finanzas y cómo esto llega a afectar la relación que tienen con Dios. Por eso este libro lo titulamos Dios, mi relación y el dinero. La idea tiene que ver con que cómo es que nosotros hemos de alguna u otra manera perdido la esencia de cómo es que la Biblia se puede aplicar en el día a día, no solamente como persona, no solamente en cuanto al gozo, en cuanto al contentamiento que uno debe de tener con lo que tiene, sino en cuanto a la idea de la relación como padres y como matrimonio, como cónyuges y sobre todo como miembros de la iglesia y con Dios. Nos dimos cuenta que pues había una gran fractura entre esto y lo que eran las finanzas. Es por ello que hicimos esta serie de estudios donde queremos que nosotros al oírla podamos llegar a ser excelentes administradores de las bendiciones que Dios nos da para establecer una mejor relación con Dios, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con la iglesia y aún con el prójimo, donde vemos esta relación simbiótica entre la parte de adentro, la parte interna, nuestros sentimientos, lo que sentimos, las heridas que tenemos desde pequeños y cómo a través del tiempo estas se han ido manifestando en nuestras rutinas y en nuestros hábitos administrativos. Realmente esperamos que este libro sea de gran bendición para todos y sobre todo esperamos que la serie nos ayude a meditar, nos ayude a resaltar, nos ayude a reflexionar en cuanto a lo que estamos haciendo bien y en cuanto a lo que estamos haciendo mal. En el próximo año estaremos llevando 2 talleres de economía y se estarán llevando uno en Estados Unidos y uno en México. Estaremos dando muchos más detalles de ello, pero si quieres más información será por 6 días y esperamos que este mismo pues nos ayude a mejorar muchísimo en cuanto a esta rama o esta área que muchas veces es descuidada por aquellos que somos hijos de Dios. Una vez más desde la Iglesia de Cristo en Elgin, Dios les guarde y les bendiga, les amamos muchísimo. Shalom, shalom, gracias. Los 2 significados correspondientes a los 2 extremos de la economía. El primero era la palabra escasez, la cual significa pobreza y necesidad. Esto tiene que ver con aquello que falta y el término se utilizó en casos como de la viuda, del profeta Elías y de la iglesia en Jerusalén en el primer siglo. Ahora, en contraste a ello, la palabra abundancia es una palabra que significa abundante. Esto es que se tiene por encima de lo que tenemos o necesario. Esto es que en el momento que tenemos más de lo necesario ya debemos considerarnos como personas abundantes.
Los términos se utilizaban para decir que sobraban las cosas que uno tenía. Ejemplos de ello puede ser el caso de Lidia, la cual vendía púrpura, y también el caso de Pablo en algunas circunstancias de su vida. La vida, por lo tanto, está en estos dos extremos, la escasez y la abundancia. Y la vez pasada, si recuerdan la lección, veíamos una gráfica en cuanto a la abundancia y la escasez de toda la vida. Si hicieron su ejercicio, pueden darse cuenta que muchas veces la escasez y la abundancia están basadas por los ámbitos externos que nos suceden en la vida, por el área donde vivimos, y otras veces pues es también por la preparación que uno tiene, pero sin lugar a dudas siempre la vida irá hacia arriba e irá hacia abajo, y es parte de lo que veíamos en cuanto a la idea de la parte cíclica. También vimos los procesos de adaptación o el proceso de adaptación. Para adaptarnos, cuando uno va hacia abajo, uno tiene que aceptar la realidad, tiene que analizar la información, tiene que actuar determinadamente y tiene que saber vivir, según el concepto de Filipenses capítulo 4 en el versículo 12. Si pusieron atención a la escasez, hay dos maneras en que la lectura nos muestra que uno puede tomar la escasez. Uno puede considerarse como algo positivo y el otro como algo negativo. Esto es que cuando hablamos de la escasez, hay dos formas en las que el ser humano puede reaccionar. Una es negativa y otra es positiva. Y tal vez lo que nos podemos iniciar a pensar es cuáles son los puntos negativos o aspectos negativos que suscitan cuando se llega a la escasez para tratar de prevenir los mismos. En Hechos, en el capítulo 6, miramos el primer efecto negativo de la escasez. En Hechos capítulo 6 miramos el concepto en el Nuevo Testamento y lo mismo sucede en Éxodo 16 en el Antiguo Testamento. Esto es que lo que suele suceder cuando hay escasez, lo que pasa con nosotros en forma negativa, es que muchas veces nosotros tendemos a murmurar. Y la murmuración es un efecto a la escasez negativo. Nosotros podemos reaccionar a la escasez en forma positiva o lo podemos hacer en forma negativa. Cuando se hace en forma negativa, normalmente lo que sucede es que murmuramos. Hechos capítulo 6 dice ahí, en el versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Esto es, todos vamos a pasar escasez en un momento de nuestra vida. ¿Cómo tomamos la escasez, cómo actuamos o cómo damos frente a ella? Determinará si lo hacemos de una forma positiva o una forma negativa. Lo que suele suceder con la gente que entra en escasez es que la gente puede murmurar por la escasez que tiene. Así sucedió con las viudas de los griegos contra los hebreos. Esto es, entraron en escasez. ¿Y cuál fue la razón por la cual estaban en escasez? Solamente sabemos que eran viudas. Si eran viudas no podían trabajar o no les daban empleo. Si no les daban empleo, no tenían el dinero suficiente para subsistir. La iglesia estaba ayudando de alguna otra manera a todos aquellos que necesitaban, específicamente a las viudas, y ellos decían, no, es que a los hebreos se les está atendiendo mucho mejor que a nosotros. Así que la murmuración fue el efecto negativo de la escasez. Esto es que cuando uno se enoja o se molesta por la situación en la que se encuentra, uno puede gestionar ese enojo en forma negativa. Y lo que ellos hicieron literalmente fue que ellos se pusieron a murmurar contra los apóstoles y contra el liderazgo de la iglesia. Empezaron a ver que la razón por la cual pasaban escasez
era porque al parecer otros estaban siendo atendidos en vez de ellos. Y este suceso también pasa en el hecho de los judíos en Éxodo 16. En Éxodo 16 suscita a ellos que cuando ellos salen de Egipto y van en camino hacia la tierra prometida, ellos se ponen a murmurar contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Cuando todo te va bien en la vida, cuando estás en abundancia, no hay por qué murmurar, no hay por qué estar mal. Toda la vida es hermosa. Pero cuando uno va en decadencia, cuando uno empieza a necesitar, uno empieza a ver la gente de alrededor como la razón por la cual ellos están en escasez, o el enojo que tienen, a veces lo manifiestan o lo gestionan en envidia y en murmuración. Esto es, ¿por qué esa persona tiene y por qué yo no tengo? ¿Por qué esa persona no tiene escasez como yo tengo escasez? Y muchas veces, en vez de tomar responsabilidad por nuestras acciones malas de la vida, pues lo que hacemos es que tendemos a echarle la culpa a alguien más. Y en Éxodo 16 se muestra así, dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta ¿qué? Multitud. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros a la escasez? Uno de los grandes retos que yo veo que se tienen con los medios es que los medios literalmente han abierto las fronteras de todos los países. Y al abrir las fronteras, los medios, una de las cosas negativas de ello es que la gente que está en escasez no puede asimilar la gran abundancia que tienen otros países, y viceversa, la gente que tiene abundancia no pueden entender por qué la gente está pasando por tanta escasez en otros países. Y normalmente la gente que tiene escasez es la gente que tiende a murmurar. Murmura contra todos aquellos que tienen muchísimo, muchísimo más que ellos. Es más, en esta última década o 20 años, en la política, lo que tú te das cuenta es que el populismo realmente se alimenta de este sentimiento de murmuración. Esto es, el populismo dice: la razón por la cual te falta o la razón por la cual tienes escasez no es tu culpa, es la culpa del gobierno, es la culpa de alguien más. Y cuando veamos las personalidades de economía, entre una de ellas era el hippie y la otra era pues el hecho de amar la pobreza, tiene que ver con este concepto de que se toma la idea de que la razón por la cual alguien tiene escasez es por la culpa de alguien más. Y lo que pueden hacer es murmurar. Murmuran de aquellos que sí tienen, cuando no se dan cuenta tal vez por qué ellos sí tienen y por qué ellos no tienen. ¿Qué hace que una persona no tenga o entre en escasez? Los judíos no se dieron cuenta que era un ciclo. Están saliendo de Egipto, realmente van hacia abajo. Pero si ellos resisten la prueba, llegarían a tierra prometida y estarían muy arriba. Pero ellos no podían ver ese ciclo. Cuando uno a veces está en la vida y veamos esta gráfica, hay veces nosotros vemos solamente cuando vamos en descenso y nunca nos enfocamos a cuando vamos a ir en ascenso. Y si nos enfocáramos en la vida que eventualmente vamos a subir, no va a haber un problema. Y lo que sucede es que nosotros vamos en descenso y resulta que alguien va en ascenso. Y dices, ¿cómo es posible que una persona pueda ir en ascenso cuando yo voy en descenso? Esto no hace mucho sentido. Y lo que hacemos es que murmuramos. Y la murmuración es uno de los pecados que abomina Jehová. ¿Pero qué es murmuración? La palabra murmuración significa hablar suavemente de alguien más, asegurándonos que no escuche. Esa es la murmuración. Los
israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón. Es la culpa de ellos, decían. Ellos nos sacaron, y porque ellos nos sacaron, ahora no tenemos que comer y vamos a morir en el desierto. Y dicen, fíjate, y lo que tienen que entender es que no se lo decían a Moisés y Aarón, no es como que tenían una junta con Moisés y Aarón y se sentaban a platicar con ellos y decían, ok, vamos a hablar con Moisés y Aarón y vamos a decirles cómo nos sentimos. No, ellos hablaban entre ellos y ciertamente llegaba a los oídos de Moisés y Aarón. Y entonces, ¿qué decían? Bueno, Él nos sacó para morir cuando realmente antes estábamos mucho, mucho mejor. Si recuerdas, en esta gráfica que les enseñaba yo, lo que tú tienes que entender es que hay veces uno está arriba y hay veces uno está abajo. Y que los dos traen un beneficio a la vida espiritual. ¿Ok? Reiteramos, si tú vas hacia abajo, ya vimos lo que se debe de hacer para actuar al respecto, aceptar nuestra realidad, analizar lo que está pasando, actuar conforme a ello y saber vivir en esa escasez. Pero por otro lado, cuando alguien va hacia arriba, normalmente se tiende a murmurar. La gente no murmura cuando está en esta sección de arriba. La gente murmura cuando está en la sección de abajo, cuando a ellos les falta. ¿Y por qué murmuran? Porque de alguna otra manera ellos no tienen y ellos dicen, es la culpa de él o de ella, es la culpa del gobierno, es la culpa de la empresa, es la culpa del liderazgo, como si ellos fueran los culpables de la razón por la cual ellos están así. Entonces, murmurar es un efecto negativo de lo que vendría a ser la escasez, ¿ok? Y esto suele suceder a muchos. Por eso, muchas veces la gente que le va bien no puede expresar que le va bien para no despertar la envidia en los demás y que murmuren contra ellos. En México, por ejemplo, en la parte de Ciudad de México y en la parte del sur, hay mucha gente que tienden a vivir en lo que se considera como un perfil bajo. ¿Y qué es un perfil bajo? Es, tenemos, pero no lo podemos mostrar. Porque si lo mostramos, nos pueden secuestrar a uno de nuestros hijos. Porque si lo mostramos, podemos exponernos a todos. Entonces, ¿qué sucede? Tienen que vivir en perfil bajo. Ahora, en la iglesia primitiva, ellos se dieron cuenta que las vidas de los hebreos tenían. Y lo que hacen es que murmuran y dicen, pero ¿por qué ellas sí tienen y nosotros no? Y este es un mal efecto de la escasez. La escasez nos puede enseñar muchas cosas hermosas en cuanto a la vida espiritual, pero también nos puede enseñar muchas cosas que tenemos dentro de nosotros. Uno no puede ofrecer lo que uno no tiene. Si uno murmura, es porque eso es lo que uno tiene. ¿Se acuerdan lo que decía Jesús? Dice Jesús, bendecid a vuestros enemigos. Pero nosotros tendemos a llenarnos de envidia contra aquellos que tienen, murmuramos contra ellos y nada más falta un poco para maldecirlos por la buena vida que están teniendo. Esa es la idea que tiene mucha gente. Esto pasó en la Biblia. Esto pasa también el día de hoy. Ese es un efecto malo que sucede. Número 2. Otro efecto malo que suele suceder es el aspecto de la victimización. Nos hacemos víctimas. Nos hacemos víctimas. Y este es un error que también suele ocurrir. Los griegos se hicieron víctimas y dijeron que por raza ellos pensaban que los apóstoles no estaban haciendo bien las cosas y que por lo tanto tenían los apóstoles que resolver el problema que ellos estaban haciendo. Y para que lo resolvieran tenían los apóstoles de dejar que hacer lo que Dios les había dicho que hicieran. Entonces, esta parte de la victimización es muy normal, ¿ok? Muy, muy normal. Hay veces en la iglesia alguien se molesta y dice, nos pasó a nosotros, por ejemplo, en el tiempo del 2006 al 2009, hubo muchos hermanos que se molestaban, pero que ellos no aceptaban su situación y no aceptaban que la razón por la cual estaban en una escasez era por su propio hecho. Habían tomado malas decisiones, estaban mal porque ellos habían tomado malas decisiones y nunca aceptaron que fueron sus decisiones las que los llevaron a esa escasez. Pero ¿qué sí podían hacer? Murmurar. Decían, bueno, es que
ustedes están bien y ustedes no me entienden, porque si ustedes estuvieran como nosotros, entenderían lo que estaba pasando. Y esta idea de victimización es una forma de manipulación. Yo me hago la víctima, yo te manipulo. Yo voy a hacerme el sufrido, te voy a manipular. Y aquellos que tenemos hijos, no sé si sus hijos les han hecho esto alguna vez en su vida, que se hacen las víctimas y tratan de manipular la situación para recibir lo que ellos quieren. ¿A alguien le ha pasado eso con sus hijos? ¿Sí? ¿Solamente al hermano? ¿Nadie más? Se hacen las víctimas, ¿eh? Y empiezan a llorar y bla, 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 que me duele y ni le duele nada, ¿ok? Entonces, esta parte de victimizar es algo que hacemos nosotros. Nos hacemos las víctimas para recibir lo que queremos. Eso fue lo que hicieron los griegos. Los griegos echaron la culpa y dijeron, es por raza, es por el lenguaje. Ellos hablan hebreo, nosotros no, y por eso nos están despreciando. Y este fue un efecto negativo de la escasez, algo que nos puede pasar a todos. Esto es que entramos en una melancolía, en una tristeza, no que viene de Dios, sino humana, y empezamos a hacernos las víctimas ante todos. No, pues es que no me entienden, es que no saben lo que estoy pasando, es que si ustedes entendieran lo que estoy pasando. Y ese sentido que llega a ocurrir verdaderamente empieza a causar conmoción en la vida de una persona. Ahora, cuando hay un padre o una madre que se hace la víctima, normalmente se empieza a ver en los hijos también. Los hijos tienden a hacerse víctimas porque uno aprende de su casa. De ahí uno aprende, ¿ok? Si el hermano es dramático, los hijos van a ser igual de dramáticos. Aquí le dicen en inglés, si la mamá es drama queen, una reina del drama, también los hijos son drama queens. Y entonces el sistema de victimización es que, ay, no tenemos, ay, no nos entienden. Y mucha gente ha dejado la iglesia por esto. Y dice, yo dejo la iglesia porque no me ayudaron cuando me tenían que, ¿qué? Que ayudar. Y este es un concepto totalmente errado. Les decía yo que en esa época de la recesión, mucha gente decía, no, es que no entiendes lo que estamos pasando, no entiendes lo que se está pasando, y llega uno a entender, ¿realmente la persona tiene necesidad en su escasez o la persona se metió en un problema por sí sola y ahora quiere que la saquemos de su problema? ¿Cómo la vamos a sacar de su problema? ¿Cómo la podemos sacar de su problema? ¿Realmente le vamos a ayudar o realmente le vamos a qué? A perjudicar. Bueno, en el caso de las viudas de Hechos 6, sin lugar a dudas, era una necesidad. Las viudas no podían sostenerse, tenían esta necesidad, había realmente, posiblemente, una mejor atención a los hebreos, y lo que hacen los apóstoles, claramente dicen, ok, escójanse 6, que se dediquen a eso, y se dedicaron a ello. Pero eso no quiere decir que se soluciona el problema, ¿eh? Reitero, hay veces cuando una persona pasa necesidad o está en escasez, aunque tú le resuelvas el problema, aún así siguen murmurando. Y entonces ya te das cuenta que el problema no es el problema, que el problema realmente son ellos. Son ellos. Y en el momento, mira, esto lo hemos estado viendo, ¿ok? Dice, si tú tomas malas decisiones, puedes entrar en escasez y esa gráfica te ayuda, ¿ok? ¿Ok? Ya sea por deudas o ya sea por el trabajo que no lo cuidas o ya sea por tantos movimientos, como sea, estás en escasez. Si estás en escasez, lo que llega a suceder es que se puede llegar a murmurar, se puede llegar a victimizar. Entonces, ¿qué hace? Pide ayuda, ¿ok? Se le da la ayuda, sube un poquito y vuelve a bajar, porque el problema con la escasez, que es llevada por nosotros mismos, el problema somos nosotros, no es la escasez en sí. Nosotros seguimos provocando la escasez por nuestras malas, ¿qué? Decisiones. Ya vimos que todos vamos a tener abundancia y escasez. El problema es que si tenemos escasez por nuestras malas decisiones, si hacemos esa gráfica es, tomé una mala decisión, bajé, voy subiendo, tienes que aprender. Volverá a tomar malas decisiones, vuelvo, ¿qué, manos? A bajar. En pocas palabras, Dios dice, y yo daba un seminario de teología en Monterrey, fueron como 12 horas de clase, este fin de semana le decía a los hermanos, Dios lo sabe todo, de tal manera que sabe cada gota que cae del cielo,
y la cantidad de agua que hay en cada gota. Así de perfecto y preciso es Dios. Cuando nos pasa algo en la vida, hermanos, Dios sabe por qué nos está pasando y Dios sabe cuál es el propósito por lo cual nos está pasando. Dios nos quiere enseñar algo, pero a veces nosotros no aprendemos. Y el pueblo de Israel, nos damos cuenta a través de toda su historia, pasaban los invadían, los tomaban presos, los llevaban en cautividad, y otra vez, y no aprendían. Y el hecho es que se tiene que aprender. Ahora, por otro lado, la misma escasez también puede enseñarnos algo positivo. Por otro lado, la escasez nos puede enseñar algo positivo. Esto es, por un lado negativo, nos puede dar lo negativo, que es hacernos las víctimas, y también, ¿qué menos? Y murmurar, ¿ok? Murmurar y hacer las víctimas. Pero por otro lado, si lo ves, la escasez te puede dar mucho más que ello. La escasez se puede afrontar de dos maneras. Se afronta de la manera negativa, donde te hundes más, o te afrontas de la manera positiva, donde puedes salir de allí. En primer libro de Reyes, en el capítulo 17, primer libro de Reyes, en el capítulo 17, en el versículo 12 y 16, yo les decía la vez pasada que el ser benévolo o el ser dadivoso no se basa en dar lo que nos sobra o lo que ya no queremos. Repito, el ser dadivosos o benévolos no se basa en dar lo que ya no queremos o ya no necesito, o lo que nos sobra. El ser dadivoso se encuentra en dar lo que necesitamos y lo que todavía queremos. Un ejemplo tan sencillo sería, vas al closet de tu casa y tal vez hay algunas camisas que te gustan mucho más que otras. No das las camisas porque ya no te quedan. Si hay alguien que ves que quiere una camisa, das la camisa que más te gusta y la que más te gustaría aceptar y mantener, esa es la que das. Y entonces eso sí es ser dádivos. Pero si das lo que sobra, no estás dando lo que debes dar. Y el ejemplo lo da la viuda y los... ¿Se acuerdan ustedes cuando están en Jerusalén? Jesús pone como ejemplo a la viuda y a aquellos que pusieron. Dice, aquellos dieron lo que les sobraba, y la viuda dio todo lo que tenía. La escasez se puede ver de esa manera. Aquí lo vemos en la viuda cuando dice ahí, la primera cosa positiva que nos da la escasez tal vez es la propuesta, la proposición de hacer algo que no habíamos hecho. Y en este caso, versículo 12 dice así, ¿recuerdan ustedes que Elías no tiene que comer? Elías está batallando muchísimo. Y en el versículo 12 dice, y ella respondió, vive Jehová, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Fíjate que era todo lo que tenía la viuda, ¿ok? Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero a mí de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová tu Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará. O sea, ¿estaba pasando por escasez la viuda, hermanos? ¿Qué era lo único que tenía? Harina y un poco de aceite. Ahora, fíjate la expresión de ella. Solamente comemos estas 2 cosas y nos vamos a morir de hambre. Pero, ¿qué es lo que ella hace? Dice, bueno, es lo único que tenemos, pero estoy dispuesto ¿a qué? A dártelo a ti. ¿Qué hace la escasez? La escasez nos da la oportunidad de aprender y de ser y tener empatía por aquellos que no tienen. ¿Ok? La escasez nos da la oportunidad de tener empatía por aquellos que no tienen. Porque no siempre se está arriba. Y cuando se está abajo, se sabe lo que uno sufre, hermanos.
Y entonces, ¿qué es lo que hace la escasez? Te da la opción de decir, no tienes nada, pero ¿le servirías a Dios con lo nada que tienes, con lo poco que tienes, con lo que apenas te alcanza? Y entonces empieza a cambiar ello. Esto es, la viuda dio lo que le sobraba. Y Jesús pregunta, ¿quién dio más? Aquí estamos entendiendo que no se basa, hermanos, en la cantidad, sino en la calidad. Y lo que sucedió con esta viuda es que esta viuda estaba dispuesta a darle lo que necesitaba para sobrevivir. Y entonces la escasez ve ello. Por eso cuando les hablaba yo acerca de esta parte del presupuesto y hablábamos de esta parte de la abundancia, y decíamos que en primer lugar debería de estar en su presupuesto una parte en la que se dé a aquella gente o aquello que es Dios. Pero yo les decía, no solamente haces eso, sino que aparte, cuando tienes ingresos activos, cuando tienes negocios o inversiones, tienes la oportunidad de bendecir a muchísima ¿qué? A muchísima gente. Y entonces, ¿qué sucede? Uno da la ofrenda a Dios porque es el mandamiento de Dios. Pero aparte de la ofrenda a Dios, ¿cuánto puedes ayudar? O en este caso diríamos, ¿a cuánta gente puedes bendecir con lo que tienes? ¿A cuánta gente puedes bendecir con lo que tienes? Y eso realmente está basado en la madurez espiritual. Esto es, si yo tengo, el que más tiene más responsabilidad de darle a el que necesita, porque entre más se te dé, más se te va a demandar, dice el Señor. Entonces, esto es un concepto que a veces cometemos el error porque decimos, ok, tengo que dar, pero no quiero dar todo lo que yo tengo, así que como que voy a unir aquí al pueblo de Dios para que me ayude porque yo no quiero darlo todo. No es que esté mal esta opción, lo que está mal es que tú no quieres dar de lo tuyo para suavizar el golpe que te correspondería. Y a veces decimos, es que hermanos, tengo esta idea, ¿qué les parece? Bueno, es que tú lo tienes para solventar el problema, solamente que no quieres dar lo que tienes que dar. Y la escasez te enseña eso. La escasez te da la opción de proponer. Esto es, ¿con cuánto puedo dar yo? Y luego te pones en el caso de esta vida con Elías. Dice la vida, ya me voy a morir, no tengo mucho, pero te lo voy a dar a ti, Elías. Y dice, no, nada más dame una torta, dice, y lo demás, quédatelo tú. Si esa mujer no hace ello, su hijo muere, porque Elías después resucita a quién, o salva a su hijo, ¿ok? Entonces, ese es el primer ejemplo. En Hechos capítulo 20, en el versículo 35, Jesucristo dijo así, reiteramos, el dar no es dar lo que nos sobra, que no es dar lo que nos sobra. Y por eso aquí juegan las personalidades de economía, porque imagínate tú, el gastador compulsivo es dadivoso, pero a veces da de lo que no tiene y entonces sus decisiones son equivocadas, porque tampoco se tiene que dar lo que no se tiene, repito. Esto es, tal vez yo tenga un crédito en una tarjeta de $10,000 y diga, ¿sabes qué? Yo quiero ayudar, pero no estás dando de lo tuyo, estás dando de lo que el banco te presta. Y eso no es dar, hermanos. Se da de lo que uno tiene, no se toma de lo que uno no tiene para dar, o no se toma del futuro para dar, se toma de lo que uno ya tiene y es lo que Dios espera, que se dé de lo que uno tiene, no de lo que no tiene. Y entonces la escasez te enseña ese concepto. Hechos 20:35 dice así, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Por eso, cuando uno se abre el concepto, se abre el panorama, uno dice, ok, en la proposición que yo tengo, ¿a quién le voy a ayudar? Porque a veces va a pasar eso, ¿ok? Le puedo ayudar a esta persona, ¿a quién le voy a ayudar? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, los secretos de tu corazón dirás, ¿sabes qué? La escasez me ha enseñado que hay veces se requiere y vamos a ayudar, y vamos a tener este impacto, y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, la escasez tiene ese efecto positivo en nosotros si lo hacemos correctamente. Lo mismo vemos en segunda carta de Corintios, capítulo
8, verso 9. Miramos que en la parte espiritual, y reiteramos, imagínate tú, cualquier persona, 2 Corintios 8, 1, 2 y 3, cualquier persona que le va muy bien en sus negocios o su trabajo, hermanos, es gente que es muy dadivosa, dan y dan y dan. Ahora, tampoco se debe de dar para reclamarlo como impuestos, no es que voy a dar porque si no lo pago en impuestos, no. Uno lo debe dar porque uno lo quiere dar. Es parte de la escasez, dice uno, ¿quién está en escasez? Voy a dar, lo necesitan, tenemos que ayudar. Entonces, en 2 Corintios 8, versículo 1, aquí nos muestra, fíjate aquí, Pablo compara, ¿quién da más? Hermanos, ¿quién da más? ¿El que está el que está en una etapa de escasez o el que está en una etapa de abundancia? ¿Ah? De la escasez. Son los que dan más, eso seguro. Son los que dan más. Experiencias ustedes lo han tenido, yo lo he tenido muchas veces. En Cuba, una hermana que era ramera, después vino al Señor, dejó esa profesión, o no sé si decirle trabajo, pero el pecado, y tenía sida, estaba muriendo, y la avistamos en su choza, y nos rogó, era una choza hecha de paja, muy, muy pobre la hermana, y nos rogó, no tenía nada, el piso no era piso, era tierra, la cama no era cama, ¿me entienden lo que estoy diciendo? Era increíblemente pobre. Y entonces me dice, hermano, recíbanme por favor esto, no tengo nada, y fue atrás, arrancó el único mango que tenía en su árbol, y nos lo partió y nos lo dio. Entonces uno dice, pero es que yo no necesito, hermana, no se preocupe, la gente cuando no tiene, da. ¿Recuerdan ustedes lo que le pasó a Jesús en el caso de la mujer pecadora y Pedro? ¿Verdad? La gente cuando tiene, da. A veces uno visita las casas y ni nos saludan los hijos. Y a veces uno visita las casas y nos dan el mango, el único mango que tienen. Entonces, este es un concepto, hermanos, de escasez. También recuerdo, por ejemplo, en la India, cuando visitamos, los hermanos no tienen nada. O sea, estamos hablando de que solamente comen un pedacito de pan, unas 2 o 3 galletas de harina y totalmente duro, lo digo duro porque lo comí. ¿Y por qué? Porque no tienen nada más. O sea, eso es todo lo que tienen. Entonces, un cuarto pequeño, solamente tierra, no tienen nada. Totalmente su cuerpo físico muestra la pobreza que tienen. Y cuando uno llega siempre te dan todo lo que tienen. O sea, ese tipo de amor, de escasez, hace que la persona te dé todo lo que tiene. Ahora, uno dice, ¿por qué uno no es así? Uno no es así, hermanos, tal vez porque uno no concientiza la escasez o uno no ha visto la escasez. A veces uno le quiere enseñar a sus hijos y les dice, no, mijo, cuando uno era pequeño, pero es bien difícil transportarlos a ese momento de escasez porque ellos no lo pueden percibir. A uno le dice, no, es que mija, cuando la gente en África no comen y no los puedes transportar. O sea, ellos lo tienen que ver o lo tienen que vivir para entonces poderlo asimilar. 2 Corintios 8 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá que de sus fuerzas. ¿Qué es lo que hace la escasez? La escasez nos da una proposición, una propuesta. O sea, si no eres generoso el día de hoy, o si no te gusta proponer, tal vez deberíamos de pasar por escasez para poder proponer. Dices, es que yo no soy muy dadivoso, hermano. ¿Qué te parece si le pedimos a Dios que te dé escasez para que de esa manera puedas proponer? ¿Amén, hermanos? No los oigo muy seguros. ¿Ok? Eso provee lo que es generosidad. 9:5 dice así, dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia, ¿qué? Nuestra. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque
el ahorrador compulsivo no quiere soltar, aunque tiene. ¿Todos me están siguiendo? El hippie y el pobre sueltan, pero quieren que suelten los que tienen. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? El gastador compulsivo suelta lo que no tiene. Y entonces, y el trabajador dice, voy a trabajar para darles lo que se necesita. Pero lo que explica Pablo es que generosidad es una cosa y nunca como exigencia nuestra. Esto es, que si uno dice, Pablo dice, si yo evalúo lo que tienen, pues realmente basado en lo que tienen deberían de dar tanto. Pero no puede ser exigencia. Tiene que ser, ¿qué, hermanos? Generosidad. Y reitero, en el corazón se basa en quién da lo que le sobra y quién da lo que tiene. Y aquí hay hermanos muy generosos, que cuando se dan, ¿ok? Pero tiene que ver con la personalidad. Los corintios y macedonios, estos son los que llevaban a actuar generosamente. Pues uno puede hacer que su cosecha sea generosa a pesar de la escasez. Y eso fue lo que hizo la vida. La vida dio todo lo que, ¿qué? Tenía. Ahora, ¿qué otro efecto positivo tiene la escasez? El otro efecto positivo es la humildad. La humildad. O sea, la escasez te humilla. Ahora, efecto negativo, la soberbia. ¿O no es cierto? Y parte de esa soberbia es murmuración y victimización. Pero la humildad, hermano, es un efecto positivo. ¿Por qué? Porque hay veces necesitamos pasar por escasez para humillarnos, para ser más humildes, para ser menos prepotentes, para ser menos creídos. La escasez nos da humildad. Nos enseña a comprender a los demás. Nos enseña a mirar las necesidades que existen en otras personas. Eso es lo que nos da la escasez, la humildad. Esto es, si yo paso por escasez, ¿qué me enseña esto? ¿Qué es positivo de la escasez? ¿Qué puedo mejorar en ello? Y reiteramos y regresamos a esta parte de la gráfica, podemos decir una vez más que la mayoría, estoy seguro, aprendieron mucho más estando aquí abajo que arriba. Se aprende más abajo. Levanta la mano, ¿quién está de acuerdo con nosotros? Se aprende más abajo. Ahora, el aprendizaje no es bueno, por eso nunca queremos bajar. Queremos estar mejor acá arriba siempre, pero se aprende más abajo. Y la parte de la humildad es muy buena, porque la humildad nos enseña que, ¿sabes qué? Tengo que ver. Eso le pasa mucho a la gente que deportan de este país. No se dan cuenta de lo que tienen hasta que están en sus países de origen. Y dicen, ay, en la torre. No me daba cuenta de lo que tenía hasta que ahora que estoy acá. Eso le pasa a la gente cuando los despiden de sus empleos. ¿Ah? Dicen, híjole, tenía un excelente trabajo y ahora ya no lo tengo, y ahora qué onda. O sea, la gente no percibe la bendición que tiene hasta que, como dice el dicho, uno no sabe lo que tiene hasta que lo ve que perdido. Pero cuando se pasa por esa pérdida, nos humillamos o nos enaltecemos. Nos humillamos o nos enaltecemos. Pero no solamente eso. Una cosa que nos va a enseñar también la parte de la escasez es la parte del esfuerzo. Hay veces uno ya no quiere luchar, pero cuando uno tiene escasez en forma positiva, uno empieza a echarle las pilas. ¿Sabes qué? Vamos a echarle ganas porque estamos mal y vamos a salir de esto. Y nunca perder la fe y siempre ser optimistas que el Señor tiene un propósito para la razón por la cual estamos abajo. Nunca perder la fe y siempre estar en ello. El esfuerzo, la escasez, lo que hace es que nos produce echarle ganas a todo lo que hacemos. Es algo positivo, ¿eh? Es más, mucha gente que pasó en su vida por mucha escasez, por eso llegaron a ser trabajadores compulsivos, porque no quieren volver a tocar esa escasez. Y trabajan y trabajan y trabajan porque no quieren ni verla otra vez, ni acercarse a ella. Pero ¿qué es lo que hizo que despejasen?
sino la escasez y el esfuerzo. Sacaron ganas. Yo digo esto muy, muy seguido, pero el gobierno no tiene que mantener mis hijos. El gobierno no tendría que mantenerme. Y si el gobierno me los mantiene, no digas tú que eres abundante. Eso es una escasez espiritual total. Porque la Biblia es clara cuando dice que el que no provee, ¿para qué, hermanos? Los suyos. O sea, dejar que el gobierno te los mantenga, pues eso cualquiera lo puede hacer. Tú manténlos. Tú dale a ver si puedes. Y si batallas, entonces, ¿realmente soy escaso o no? ¿Cuántos no reciben ayuda del gobierno y no tienen nada de humildad? Recuerdo cuando mi esposa trabajaba en estas escuelas que son de gente de bajos recursos, Two Rivers Head Start, creo que se llama, y platicábamos, dice que a veces llegaban, porque ahí solamente los aceptan si son de bajos recursos, algunos, y llegaban, y dice que la persona llegaba en su camioneta del año, y los dejaban ahí. Y yo creo que esto no es extraño para muchos. ¿Quién ha visto este punto, hermanos? Entonces, no se enseñó humildad, pero también se ve que esos sistemas se hicieron porque realmente hay gente que pasa escasez y necesita eso. No se debe de abusar de eso. O sea, no está mal si lo recibes si realmente lo necesitas. Pero imagínate, si no eres humilde, pues no. Y no le echas ganas. Y mucha gente prefiere pasar su vida así y no echarle ganas. No esforzarse. Aquí me gusta porque es más, ¿para qué trabajo? Eso pasó en los últimos 2 años, ¿a poco no? El gobierno me da más, ¿para qué trabajo? Que me mantenga el gobierno. Entonces, ese tampoco es el hecho. El esfuerzo fluye cuando todo va mal. El esfuerzo fluye cuando todo va mal. La dependencia es muy importante porque esto es algo muy positivo de la escasez. Uno empieza a depender mucho de Dios. Uno empieza a depender mucho de Dios. Dices, Señor, tú sabes que estoy pasando por un momento bien difícil, y uno empieza a depender muchísimo, muchísimo de Dios. Lo podemos ver en la viuda, lo podemos ver en Pablo, lo podemos ver entre los judíos, lo podemos ver entre los griegos. Uno empieza a depender mucho más de Dios. Si uno empieza, lo que hace también la escasez de forma positiva es que uno empieza a examinarse a sí mismo, y tal vez esa es la razón principal de la escasez. 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará ¿qué? O sea que si yo tengo escasez, no sé si a alguien le ha pasado esto en su vida espiritual. La primera pregunta es, ¿sembré con escasez? Levante la mano si alguien ha pensado así, hermanos. ¿Solamente yo he pensado en eso, hermanos? ¿Alguien piensa así que tengo escasez porque he sembrado una escasez? Esto es que la escasez nos da la idea de, déjame ver qué estoy haciendo mal. No solamente es el punto de mi administración, como parte de administración es de lo que le doy a Dios, de cómo yo siembro a Dios. Y entonces esto es un efecto dominó, un efecto que Dios lo da de esa manera. Otra cosa que es muy positiva es la prudencia. La prudencia viene porque como uno ya está en escasez y ya estuvo en escasez, uno toma mejores decisiones. Uno dice, sabes que ya sé lo que se siente estar ahí, ya sé qué me hizo llevarme ahí, ahora voy a cambiar de decisiones. Entonces uno empieza a ver las cosas de una manera distinta. Así que, ¿qué podemos aprender de la escasez? Muchísimas cosas. La escasez nos muestra muchísimas, muchísimas cosas. Preguntas, hermanos, comentarios aquí. Sí, hermana Vilma. Sí. No, sí. Sí, sí sería la mente de niño, pero eso es lo que somos a veces, hermana. Nos comportamos como niños. Sí, sí, es una mente inmadura, pero es parte de lo que hacemos. Le echamos la culpa a la gente.
Pues la mejor manera de ayudar a alguien que murmura, hay dos tipos de murmuradores, el pasivo y el activo. El activo es el que murmura, el pasivo es el que escucha y no dice nada. Entonces el que está escuchando la murmuración debe decir, ¿sabes qué? Entiendo lo que estás diciendo, pero no creo que a Dios le agrade que te estés quejando de esto. Creo que está mal. Si usted tiene algo que decir a los apóstoles, váyaselo, dígaselos a ellos. Me refiero a la parte de las viudas. Si usted tiene algo que decirle a Moisés, váyaselo, dígaselo a Moisés. Pero reitero, hermanos, es muy difícil aceptar nuestros errores. Es muy difícil decir, ¿sabes qué? Yo estoy así porque yo tomé malas decisiones. Pero ese es el principio para mejorar tu situación. Porque el problema no es la cabeza, ni el estómago, ni la pierna, es que los dedos. Y a veces el problema somos nosotros. De nada sirve que se te dé todo lo que necesites, lo vas a volver a despilfarrar. Eso es lo que va a pasar. O sea, o te enseño a ser próspero en cuanto a lo que tienes, porque de otra manera siempre serás escaso en cuanto a tu espiritualidad.